Bien, la metodología es la siguiente: cada profesor profesor y empresario, profesor, porque usted es dual, estimado Maximiliano. Cada profesor y nuestro querido amigo empresario va a contarnos su visión en unos 10 minutos para después abrir una sesión de preguntas respecto a la temática. Voluntariamente y por sorteo también salió elegido en primer término el profesor Rodrigo Sáenz, así que, profesor, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer al decano, Arcadio Cerda, a mi director, Milton Inostroza, por darnos la posibilidad, este espacio de conversar con ustedes. Bueno, un tema que nos debería interesar a todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, que es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Conversando con el director y con Pablo, con Maximiliano, ¿no es cierto? Yo lo que voy a tratar acá es solamente dar elementos de contexto que generan más preguntas que respuestas y vamos a dar la posibilidad de conversar. O sea, este es un conversatorio y esta pequeña presentación es solamente para un poco ilustrar de qué estamos hablando. Comencemos. Bueno, lo primero que todo, ¿no es cierto?, esto es una noticia en desarrollo. Hemos visto que a partir del, no recuerdo si el 2 o el 3 de abril, el gobierno de Estados Unidos anuncia este cambio en la política arancelaria, un cambio bastante fuerte, teniendo en cuenta lo que han sido los últimos 100 años en la política comercial de los Estados Unidos. Hay un aumento importante de aranceles, ¿ya? Y bueno, el foco de esta nueva política arancelaria es China. Es el principal foco, ya lo vamos a ver con algunos elementos que voy a incorporar en la discusión. Bueno, lo primero, hay alumnos acá de primer año, ¿no es cierto? Chile se caracteriza por ser una economía pequeña, nosotros no representamos ni siquiera el 0,3% del Producto Mundial. Somos una economía muy abierta y muy abierta desde hace mucho tiempo, ¿ya? Llevamos más o menos 40 años de apertura. La primera apertura que hizo Chile fue ya a mediados de los 70, que es una apertura que se conoce como unilateral, es decir, Chile comienza a bajar los aranceles hacia el resto del mundo. Un arancel, no tienen por qué saberlo, un arancel sencillamente es el impuesto a la importación. Entonces, Chile comienza un proceso de apertura unilateral, bajando los aranceles al resto del mundo, y llegamos en 1990 a tener una tasa arancelaria pareja, y lo digo en 1990 porque ahí comenzó, ¿no es cierto?, hubo un cambio de dictadura o régimen militar, como quieran llamarle, a democracia. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque tuvimos una apertura unilateral, pero después la democracia, ¿no es cierto?, permitió que esta apertura se profundizara, ¿ya?, de manera bilateral. Hoy día Chile tiene firmado 34 acuerdos de libre comercio con prácticamente todo el mundo, ¿ya? Eso nos hace hoy día tener más fortaleza, ¿no es cierto?, frente a estos eventos externos,
pero también, bueno, nos presenta desafíos, justamente porque somos una economía pequeña, ¿ya? Pequeña. Ahora, para decirlo en simple, los dos riesgos más importantes que presenta para Chile esta coyuntura es más allá de, fíjense, como vamos a ver, ¿no es cierto?, la tasa arancelaria que nosotros nos están imponiendo desde Estados Unidos es la misma que el resto de Latinoamérica, ya un 10%. Nosotros teníamos, sí, un 0 con un acuerdo de libre comercio, ya con Estados Unidos, pero estamos recibiendo el 10%, la mínima que se le ha aplicado al resto del mundo, y por ese lado a lo mejor el daño, lo más probable es que el daño más importante que eventualmente podría causar esto no viene por ese lado, sino que viene de manera indirecta, que es, como decía Arcadio, ¿no es cierto?, el riesgo más importante que enfrenta la economía chilena hoy día frente a esta coyuntura es la desaceleración del comercio y, por tanto, de la actividad económica mundial, ¿ya? Por la importancia que tienen China y Estados Unidos. O sea, en el contexto, fíjense que solamente Estados Unidos representa un cuarto del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ese es el principal riesgo que, se lo digo inmediatamente con un ejemplo. Por ejemplo, si esta guerra arancelaria le pega muy fuerte a China, claramente China nos compra la mitad del cobre, ya es el principal consumidor de cobre en el mundo, y eso podría pegarnos, ¿no es cierto?, a través de una caída en el precio del cobre, ¿ya? Pero ese es el principal riesgo. Un segundo riesgo para Chile es la desaceleración de la inversión y el encarecimiento del crédito externo, ¿ya? En contextos de alta incertidumbre, que lo que vemos es que los bancos se vuelven más cuidadosos, se vuelven como más apretados, ¿no es cierto?, en la entrega del financiamiento, ¿ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Que las condiciones externas de financiamiento podrían empeorarse. En la práctica eso significa aumento en las tasas de interés, podría significar aumento en las tasas de interés. Y lo otro, bueno, es que las empresas dicen wait and see, o sea, esperemos a ver qué pasa. Entonces eso retrae la inversión. Caso curioso de lo que está pasando hoy día en esta coyuntura, en la cual va a profundizar Pablo. Él me pasó este gráfico, ¿ya? ¿Qué es lo que hace diferente? Y eso es lo que llama la atención de esta coyuntura. Algunos se asustan y es verdad. O sea, ¿qué lo hace diferente al resto de las coyunturas? ¿Ya? En momentos de incertidumbre, en general, los inversionistas se refugian en bonos del Tesoro americano, ¿ya?, y en el oro. ¿Y qué ha pasado en esta coyuntura? ¿Ya? En lugar de refugiarse en los bonos, ya se ha visto una venta masiva de bonos del Tesoro americano. Entonces, eso ha sido diferente respecto a otras coyunturas. En lugar de, ¿qué es lo que se observa en general en momentos de incertidumbre? Que cae el precio de las acciones, como se ha observado. Estados Unidos, de hecho, la mayor pérdida que ha tenido en esta coyuntura no viene por el lado del comercio, sino que por el efecto que ha tenido sobre el mercado financiero. Pero ¿qué es lo que se observa en general? Cuando aumenta la incertidumbre, cae el precio de las acciones, pero sube el precio de los bonos. ¿Ya? Sube el precio de los bonos, caen las tasas de interés. ¿Y qué se ha observado en esta coyuntura en particular y que tiene medio asustado a los analistas? Es que el precio de los bonos, en lugar de subir, bajó, ¿ya? Y eso hizo que las tasas de interés, ¿no es cierto?, subieran. Eso es como lo particular de esta coyuntura.
fue tanto, ¿no es cierto?, que bueno, el presidente Trump, ¿no es cierto?, habló de el mercado de bonos es muy complejo. Y acto siguiente suspendió, ¿no es cierto?, algunos aranceles por 90 días. Ahí hay una pausa de la política arancelaria de esta nueva, de este nuevo anuncio. ¿Eso qué es lo que muestra? Cautela, ¿no es cierto? Algo pasa ahí. Algunos hablan de, ¿no es cierto?, de que hay un mercado demasiado endeudado como para entrar en este tipo de juego, ¿ya? Pero bueno, en eso va a profundizar Pablo. Espero que Pablo responda todas sus preguntas. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante de esto? Cuando Milton me pidió que me dijo, tienes que ir a presentar, entré a preguntar y a investigar y me salió esto, que no lo conocía, que es el libro de Dani Rodrik. Lo escribió, me llamó la atención por Rodrik, yo me llamo Rodrigo, entonces Dani Rodrik, dije, este gallo debe saber, ¿ya? Entonces la paradoja de la globalización, ¿ya? Este libro lo escribió en 2011 y presenta una guía como para que nos podría ayudar a entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Básicamente, que no se puede tener todo en la vida, ¿ya? Que los estados-nación tienen que optar por estos tres, por sacrificar uno de estos tres, entre comillas, valores o bienes, si estamos hablando de bienes. ¿Ya? Uno es la globalización, el otro es la democracia y el otro es la soberanía nacional. Y aquí hay unos ejemplos simpáticos que les traje como para ilustrar un poco el trilema. Este ya no es dilema, es trilema de Rodrik. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, ¿ya? Es un caso exitoso de globalización más democracia. ¿Pero qué tuvieron que sacrificar? Soberanía, ¿no es cierto? Por ejemplo, soberanía en la política monetaria. O sea, antes Alemania transaba con marco, ¿no es cierto? Italia con lira, etcétera, etcétera, ¿ya? España con la peseta, ¿no es cierto? Pero hoy día ellos transan en euro. ¿Pero qué significa eso? En macroeconomía significa que tú renuncias al poder de lo que significa tener tu propia moneda, tu propia política monetaria. Tienes que adecuarte a la política monetaria del Banco Central de Europa. Entonces estás renunciando a soberanía. Estás renunciando a soberanía. Entonces, un segundo ejemplo, China. Globalización, desde que Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, dijo, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, pragmatismo puro, somos comunistas, pero lo que funciona es la economía de mercado. 1978, desde allí China, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ha privilegiado? La globalización de su economía, pero también su soberanía nacional, o sea, es una economía de mercado, pero con una dictadura. ¿Okay? O sea, ha tenido que sacrificar democracia. No se puede tener las tres cosas a la vez. Esto es lo que dice Rodrik en su libro. Otro ejemplo, y que tiene que ver con el primer ejemplo, es Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué se salió Inglaterra de la Unión Europea o Comunidad Económica Europea? ¿Por qué se salió? Porque ellos sentían que estaban perdiendo soberanía. Se salieron. ¿Por qué? Y nos ayuda a entender lo que está haciendo Trump, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están las presiones que recibe un gobierno democrático no son las mismas que recibe una dictadura como China? ¿Ya? Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quiénes llevan a Trump, ¿no es cierto?, al gobierno? Lo llevan los sectores que más han perdido con la globalización. O sea, el otro día escuchaba un comentario de Jorge Quirós, por ejemplo. Ya hablaba de los salarios reales en Estados Unidos. El salario real no ha aumentado bastante poco en los últimos 30 años.
¿ya? Entonces, eso es, obviamente, que genera presiones sociales, presiones al sistema político, y bueno, ¿qué es lo que está privilegiando Trump con esto? ¿No es cierto? Mira, vamos a sacrificar un poco de globalización, ¿ya? Para obtener, ¿no es cierto?, para fortalecer, ¿no es cierto?, nuestra democracia, nuestra soberanía nacional, etcétera, etcétera, ¿ya? No se puede tener las tres cosas a la vez, ¿ya? Esto, entendiendo porque el trilema de Roderick, ¿no es cierto?, está bien. Encuentro que una explicación bastante buena como para entender para dónde va el mundo. Ahora, elementos de contexto propiamente tal para esta presentación, para esta discusión, esta conversación. Bueno, lo primero es que Estados Unidos tiene un déficit comercial con respecto a China de más o menos 300.000 millones de dólares anuales. Fíjense que el Producto Interno Bruto de Chile es 300.000, 320.000 millones de dólares. ¿Ya? Esa es la magnitud del déficit comercial de Estados Unidos respecto a China. ¿Ya? Claro, las exportaciones desde Estados Unidos a China suman casi 144.000 millones de dólares y las exportaciones de China a Estados Unidos 439.000. Entonces, si ustedes restan, ¿no es cierto?, la diferencia es más o menos 300.000 millones de dólares, que es lo que más o menos lo que produce Chile en un año, ¿ya? Y claro, ahí está un poco el reclamo de Trump, ¿ya? Uno puede hablar de competencia desleal, que puede haber, ¿ya? Pero en macroeconomía lo que aprendemos es que detrás de cualquier déficit en cuenta corriente o déficit en la balanza comercial, hay un exceso de gasto de la propia economía. O sea, Estados Unidos tiene un exceso de gasto respecto al resto del mundo muy importante, ¿ya? Claro, a ellos, ¿qué los favorece? Que el dólar, ellos tienen la máquina para imprimir dólares, ¿ya? Y el dólar se utiliza como unidad de valor en todo el mundo, ¿ya? Esa es la ventaja, por eso ellos se pueden dar ese lujo, ¿ya? Pero que tienen un exceso de gasto un exceso de gasto. ¿A quién me refiero con exceso de gasto? Gasto de la economía norteamericana menos producto de la economía norteamericana, ¿ya? 2 minutos, profesor. Ok. ¿Cuáles son las tasas arancelarias que hoy día está imponiendo Estados Unidos al resto del mundo? Bueno, ahí las tienen. Obviamente que China es el foco, 145. Eso también es una noticia en desarrollo porque se han ido aumentando las tasas en la medida que estos hechos han ido aconteciendo. La Unión Europea tiene un 20%, pero acá el foco de Estados Unidos es el sudeste asiático y, bueno, China en particular. Bueno, lo que les decía, Chile ya tiene 34 acuerdos de libre comercio, lo que le entrega acceso preferente a múltiples mercados. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos ver en términos de oportunidades? Es difícil ver oportunidades en estas, pero sí hay, por ejemplo, ejemplos de efectos positivos sobre la economía brasileña. China, uno de los principales productos, si no el producto más importante que exporta Estados Unidos a China es la soya. ¿Qué pasó con Trump 1 cuando comenzó esta guerra arancelaria? ¿Ya? ¿Qué es lo que comenzó a hacer China? Bueno, miró a Brasil como una oportunidad de ser un nuevo proveedor y Brasil tomó esa oportunidad y se transformó en el proveedor más importante de soya de China, ¿ya? Ok, entonces, eso, o sea, tener acuerdos de libre comercio también nos presenta oportunidades, nos da la flexibilidad. Los empresarios chilenos en ese sentido están bastante en forma, ¿ya?, para enfrentar estos desafíos. ¿Por qué? Porque la economía chilena viene abierta ya desde hace más de 40 años. El principal socio comercial de Chile, esto es lo que ha cambiado en los últimos años, hoy día es China, ya dejó de ser Estados Unidos.
Las exportaciones anuales de Chile ascienden a casi 100.000 millones de dólares, un número casi redondo, ¿no es cierto? 100.000 millones de dólares, esas son las exportaciones totales de Chile. ¿Ya? ¿Cuántos se van a China? 37.000, fíjense bien, 37.000 a China, claramente mucho cobre, ¿ya? Y 16.000 millones a Estados Unidos. El arancel, una de las cosas de este, y con esto me callo, fíjense bien, con F y E, ya E y F, ahí está al revés, pero bueno, el cobre sigue teniendo arancel cero, ya, es una buena noticia, tenemos que estar agradecidos. Entonces, las exportaciones anuales de cobre a Estados Unidos suman hoy un poco menos de 6.000 millones de dólares, ya. A China 27.000 millones de dólares. El otro día veía una cifra, por ejemplo, de 100 cerezas, 97 se van a China. ¿Ya? O sea, China es por lejos ya, el principal socio comercial de Chile. Y el último elemento de contexto es que la tasa arancelaria a las frutas chilenas sube de un 0 a un 10%. Y las exportaciones anuales de fruta de Chile a Estados Unidos suman 1.780 millones de dólares. Fíjense, la mitad son uva, ¿ya? O sea, acá, si hay un producto que podría haberse afectado directamente con esta política arancelaria, es la producción de uva. Ok, yo me callo ahora y dejo a Pablo, ¿no? Sí. Sí. A continuación, entonces agradecemos al profesor Sáenz, un aplauso en esta etapa. Pueden hablar del lugar o pueden hablar del podio. Todos quieren discursiar entonces. Bien. Profesor Pablo Neudorfer. Bueno, muchas gracias, Arcadio. Después de este largo contexto del profesor Sáenz, me toca hablar sobre esta lámina que yo le envié, que es algo bien particular, pero quizás atendiendo al público, yo creo que la gran mayoría son alumnos de primer año, eso por lo menos me dijeron. Y bueno, el comercio internacional, parte de la teoría que ustedes van a revisar, me imagino yo en el curso de economía, que descansa en las ventajas comparativas, ¿no? Entonces, el mundo ha crecido mucho este último año, digamos desde 1950 en adelante, gracias a que existe el comercio internacional. Entonces, lo que tenemos hoy día es algo que es una disrupción sobre ese concepto que nos va a afectar a todos. No sabemos si va a ocurrir ni en qué medida va a ocurrir porque ha cambiado mucho el presidente de Estados Unidos respecto a su decisión y el nivel de los aranceles que va a poner. Pero si ocurre, casi todos los economistas concuerdan en que lo que va a ocurrir es mayor inflación, mayor tasa de desocupación, menor crecimiento. Entonces no es algo bueno que va a ocurrir, ni para Estados Unidos, ni para China, ni para nosotros como un efecto de segunda vuelta, digámoslo así. Podría haber un efecto de primera vuelta que son las tarifas, los aranceles en términos relativos. Podría ser que alguna industria nuestra quedara mejor parada frente a otra competidora en otro país y quizás nos podría ir bien a ese efecto primera vuelta, digámoslo así. Pero el efecto de segunda vuelta es que el mundo no va a crecer, va a bajar el crecimiento y eso es menor demanda para un país pequeño como el nuestro que vive de las exportaciones. Ese es como el contexto, y para mí por lo menos. Y es algo que los economistas no entendemos realmente muy claramente cuál es el objetivo. El objetivo que declara Estados Unidos es que quiere sustituir importaciones. Es decir, quiere desarrollar la industria local a través de poner aranceles y desarrollar su propia industria. Eso toma tiempo y no es seguro que ocurra, pero ese es el objetivo. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el mercado financiero? En el mercado financiero, como es de esperar, la renta variable, la propiedad de las empresas, las acciones, han caído de valor, ¿ok? Y cuando ocurre esto, bueno, es porque hay expectativas negativas sobre el rendimiento de estas empresas en el futuro, sus utilidades en general. ¿Y qué hacen los inversionistas cuando tienen que
ubicar sus ahorros, ¿ok?, en inversiones que tengan la mejor prospección posible. En momentos riesgosos lo que hacen es irse a lo más seguro que encuentran. Usualmente es oro, ¿ok? Por alguna razón especial el oro siempre ha sido depósito de valor. Y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿ok? Porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos son deuda, es deuda que emite el gobierno, el Estado de Estados Unidos, y siempre se ha percibido como lo más seguro, ¿ok? Entonces, la apuesta es que en este ambiente de volatilidad, lo que hubiéramos esperado es que los inversionistas compraran más bonos de Estados Unidos, ¿ok?, deuda de ellos, y bajaran las tasas. Ese es un efecto que es mecánico, bajan las tasas, ¿ok?, las tasas de estos mismos bonos. Y eso refleja de que el mercado cree que un buen lugar donde dejar tu dinero en momentos de incertidumbre es Estados Unidos. Pero eso no ocurrió. Lo que observamos cuando el presidente de Estados Unidos declara estos aranceles altísimos para distintos países es que lo que ocurre es que sube la tasa de interés del bono de Estados Unidos a 10 años. Ese es un bono de deuda donde Estados Unidos se transa en el mercado, se compromete a pagar un monto en la fecha de 10 años hacia adelante, ¿ok? Eso se transa en bolsa. Y eso ya además se ve aparejado con una depreciación del dólar, ¿ok? Es decir, los inversionistas dejan el dólar y van a comprar otras cosas, ¿ok? Y eso es grave, económicamente es grave porque Estados Unidos tiene gran deuda, ¿ok? Está muy endeudado el gobierno, ¿ok? Y tiene que pagar la deuda. Entonces la tasa, o sea, más encima le va a costar, si es que esto entra en efecto, le va a costar sustituir importaciones y ser competitivo, que ese es como el objetivo declarado, pero además tiene que pagar una alta deuda. La tasa de interés que paga va a ser más alta, ¿ok?, de los instrumentos de deuda. Entonces, eso hace más pesada la carga todavía para que esto se lleve a cabo. Entonces, los analistas, muchos piensan que, como decía Rodrigo, que cuando el mercado señala que ya no quiere estar con activos de Estados Unidos, eso significa tasas más altas, pagar una deuda alta a un precio más alto, o sea, una deuda, perdón, voluminosa, gran deuda de Estados Unidos, a tasas más altas, el presidente decide postergar esto, ¿ok? Entonces hay dudas hasta qué punto esto se va a materializar. Porque ya en el primer periodo de Donald Trump, él miraba mucho el mercado bursátil para tomar decisiones, ¿ok? Hoy día se ha pensado que en esta ocasión no lo iba a hacer tanto, pero todo indica de que una de las razones por la que lo hizo fue esa alza muy pronunciada en el último periodo, ¿ok? Y una vez que pausa esto por 90 días, vemos que cae en ese pic que está ahí. Entonces si bien los efectos, si esto se realiza, los efectos probablemente más fuertes llegarían el 26, ¿no es cierto?, en la economía real, probablemente. Pero no sabemos qué tan cierto es que esto ocurra ni en qué magnitud, porque ya estamos viendo que el mercado bursátil no está alineado con lo que quizás hubiera sido el mejor escenario para Estados Unidos para llevar a cabo este plan, ¿ok? Esa es como la mirada económica, digámoslo, si financiera. Desde el punto de vista estratégico, que no es mi materia, pero creo que es una arista interesante para tomar, es que el mercado, los inversionistas no reconocen a Estados Unidos en ese periodo en particular, cuando sube la tasa de interés, como un país seguro. No quiere decir que no vaya a pagar, ¿okay? No es un riesgo quizás de que no vaya a pagar, pero el riesgo es que quizás, por ejemplo, para poder pagar la deuda que tiene, tenga que emitir más deuda todavía, inundando de más papeles, subiendo más la tasa de interés, ¿ok? También hay riesgo que si hay más inflación, la tasa de interés también va a subir. Y con la política que está haciendo, o que propone hacer el presidente de Estados Unidos, es probable que tengan, con seguridad van a tener inflación en el corto plazo. Entonces, con todos esos antecedentes, los inversionistas objetivamente se van de Estados Unidos, se van a otros países a invertir, ¿ok? Y eso es algo novedoso, como decía Rodrigo, porque usualmente, frente a cualquier evento, cualquiera que fuera, Estados Unidos siempre era la reserva de seguridad, ¿ok? Entonces,
Mi mirada, lo que yo quiero aportar en esta discusión es como, en el fondo, poner en duda qué tan cierto es que esto se va a concretar y a qué nivel, porque tenemos señales de que va a ser costoso y ya tenemos evidencia objetiva, ¿ok? de que el mercado bursátil por lo menos postergó lo inicial, la propuesta inicial. ¿Ok? Eso es lo que yo quería compartir hoy día. Gracias, profesor. Un aplauso para... me imagino que los estudiantes del magíster en economía, el doctorado en economía tienen buenas preguntas también, además de los alumnos de los otros niveles que tenemos y gente externa también que nos está acompañando, a quien agradecemos también. Así que, bien. Y por último, ¿no es cierto?, pero no menos importante, sino que la realidad empresarial a través de Maximiliano Gallego. Maximiliano, por favor, un aplauso. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo fui alumno de este señor que estaba aquí, el profesor Arcadio Cerda, no tenía barba blanca en ese tiempo y yo tenía 15 kilos menos. ¿Ya? Como fui presentado, yo soy ingeniero comercial. Mi día a día es ser gerente de finanzas de una compañía que exporta proteína animal, carne de cerdo. Nosotros exportamos hoy día a 30 países en el mundo. Los mercados más importantes de destino de nuestras exportaciones hoy día son Asia, China, Japón, Corea, la Unión Europea y recientemente el mercado latinoamericano con énfasis en Colombia, un mercado que Colombia tiene 70 millones de habitantes y ha venido creciendo en la demanda de carne de cerdo chilena. Colombia lo que tiene de particular es que no tienen producción de cerdo, producto de los conflictos de la guerrilla y de todos estos conflictos políticos que tuvo Colombia por el narcotráfico. Colombia no produce carne de cerdo, pero sí la consume. Si ustedes vieran el WhatsApp de la gerencia de Coexca de ayer, que aquí, bueno, hay varios colegas de Coexca, se van a encontrar con ese mismo gráfico, pero desde el año 2005, no sé, con un poquito más de trayectoria. Así que esto no es tan teórico como ustedes creen, es bastante práctico. ¿Y por qué lo discutíamos ayer en la empresa? Si ustedes miran lo que pasó en la crisis subprime del 2008, la tasa o el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano alcanzó un mínimo, casi cero. Si después ustedes van en el año 2020, en la crisis del COVID-19, de nuevo los bonos del Tesoro que cayeron a piso, prácticamente cero. Entonces tenemos dos crisis que son tremendas, ¿cierto? En la crisis subprime, que viene, su génesis es el mercado hipotecario de Estados Unidos. No obstante, el mundo se refugió en bonos del Tesoro en Estados Unidos. Luego, cuando viene la crisis del COVID, de la pandemia, el mundo, ¿cierto?, sale de la renta variable y de nuevo se va y se refugia en los bonos del Tesoro de Estados Unidos en el 2008. Y ahora que tenemos una crisis mundial, donde las acciones, el Standard & Poor's, el Nasdaq está cayendo, cayó 15% en un solo día, uno esperaría, ¿cierto?, que el mundo vaya y se refugie de nuevo en bonos del Tesoro norteamericano, que son activos seguros. Pero no ocurrió. Entonces, la pregunta que hay de fondo es si es que el mundo y el orden mundial económico va a cambiar. ¿Y en qué sentido? En que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, ¿cierto?, pasó a ser el nuevo rector del orden económico mundial, donde la moneda del dólar pasó a ser la moneda oficial de transacción mundial, el sistema SWIFT, ¿cierto?, que son todos los sistemas bancarios. Cualquier remesa que uno reciba de un cliente chino pasa por Estados Unidos. Si yo mando euro a cualquier parte del mundo, pasa por Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo hoy día es que probablemente por la pérdida de confianza que la economía mundial está teniendo con Estados Unidos, es que probablemente esta moneda de refugio, el dólar, ya no va a ser la moneda de referencia. ¿Qué monedas se fortalecieron? ¿Y dónde fue el dinero y por qué no fueron a los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Última semana. Yen japonés se fortaleció. Franco suizo se fortaleció. El yuan
no se debilitó. El yuan chino prácticamente se mantuvo a la par. Y el won coreano, que es otro mercado importante nuestro, se debilitó. Y todas las monedas latinoamericanas se debilitaron. Entonces, al final, ¿dónde se refugió el mundo? En el yen, en el franco suizo, en el oro y en el euro. Pero no en el dólar norteamericano. Entonces, eso es un cambio, porque si esta desconfianza continúa, lo que vamos a ver, ¿cierto?, es que ya la deuda norteamericana probablemente no va a ser considerada como un refugio para el mundo, ¿cierto? Antiguamente nosotros pensábamos que esa era la tasa libre de riesgo, de menor riesgo a nivel mundial, probablemente hoy día no va a ocurrir. Volviendo a tierra, con respecto a la industria donde yo trabajo, y nosotros, si uno mira bueno, primero, la carne de cerdo es la proteína más consumida a nivel mundial. No se consume más pollo que cerdo en el mundo, no se consume más salmón que cerdo en el mundo. El cerdo es la proteína más consumida a nivel mundial. Eso significa que estamos frente a una industria que es muy grande. Nosotros alimentamos el 50% de la población mundial. ¿Quién es el principal productor de carne de cerdo en el mundo? China. China tiene el 50% de la producción de carne de cerdo en el mundo, pero no exporta. China es consumo interno. Importa muy poco. ¿Y quién es el mayor exportador de carne de cerdo en el mundo? ¿Adivinen quién es? Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de carne de cerdo, o sea, es el mayor exportador. Es un gran productor, pero en términos de comercio internacional es el que más exporta. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día? De que Estados Unidos, producto de estas barreras, tiene pocas posibilidades de colocar su carne de cerdo en China. Eso es lo primero. Entonces, si Estados Unidos ya no tiene posibilidades de poner el 30% de sus exportaciones en China, las va a tener que colocar en el resto de sus socios comerciales. Y eso para nosotros los chilenos es una tremenda oportunidad, porque China igual va a importar carne de cerdo. China tiene un gap de un 10 o un 15% de su consumo, lo tiene que importar, y Chile tiene tratado de libre comercio con China desde hace ya, no sé, 15, 16 años, probablemente mucho más. Entonces hay una oportunidad muy grande para nosotros los productores de que vamos a consolidar, ¿cierto?, nuestra venta, y probablemente lo que vamos a ver, alzas de precio. ¿Ya? A nosotros nos va a ir bien con esto. ¿Ya? Nos va a ir bien. No, ya no está yendo bien. De hecho, los precios han subido porque, ¿qué ocurre? Justo en este momento hay menos carne de cerdo en el mundo que la demanda. O sea, la demanda supera hoy día la oferta. Este es un momento bien, estamos saliendo de una crisis de la proteína animal que dejó el mundo sin carne de cerdo. Y ahora no solamente está el mundo sin carne de cerdo, sino que el mayor exportador, el que movía el comercio internacional, está hoy día con un problema arancelario, logístico, con un bloqueo de parte de su principal socio comercial, que es China. Entonces, para nosotros, como se dice en jerga más vulgar, a río revuelto, ganancia de pesca. ¿Vale? Respecto de Japón, que es un mercado muy relevante para Chile, nosotros ponemos el 30% de nuestra venta en Japón. Coexca tiene oficinas en Japón, nosotros tenemos oficina en Tokio desde el año 2007, tenemos 10 empleados que manejan la oficina en Japón y son japoneses, no hay ningún chileno trabajando porque japonés es con japonés. ¿Ya? Japón, producto de que la gente ya no se está, ¿cierto?, endeudando en dólares, ¿dónde fue la gente, el mundo, a refugiarse? En el yen. Eso significó que el yen se fortaleció. El yen siguió a 145, 143 esta semana. Eso hace que, bueno, Japón siempre ha querido tener un yen débil porque Japón es una economía que exporta. Entonces, mientras más débil esté el yen, es mejor para la economía exportadora. Hoy día con un yen fuerte, a los japoneses no les gusta porque su economía exportadora, ¿cierto?, se debilita. Pero se hacen más baratas las importaciones. Entonces, para nosotros, que tenemos una moneda devaluada con un dólar de 9.60 y un yen, ¿cierto?, fortalecido, es el mejor escenario que puede existir. ¿Ya? Aquí nos acompaña don Raúl Zamora, que es el subgerente de Administración de Finanzas de Coexca. Nosotros cerramos la venta de yenes hasta el 15 de septiembre, hace 3 días atrás, a un tipo de cambio que nunca habíamos tenido en la historia de la compañía, 6.85 pesos chilenos por un yen.
Para que ustedes se hagan una idea, eso es más o menos un alza del 10% del tipo de cambio que teníamos promedio el año pasado, y en términos de precios de los productos a China es como un 3% adicional. O sea, esta jugada de Donald Trump a nosotros, por lo menos en el mercado japonés en este momento, nos está generando una rentabilidad de un 13% adicional a lo que comúnmente teníamos. Bueno, yo no me quiero alargar más, yo les podría estar hablando aquí todo el día. Sé que ustedes son alumnos, yo les quiero recomendar un libro. Lean, súper importante. Hay un libro que se llama China, así, On China, que fue escrito por Henry Kissinger en el año 2019, por ahí. ¿Quién fue Kissinger? Kissinger fue el secretario de Estado de Estados Unidos, que abrió las negociaciones entre China y Estados Unidos. En el año 1972, China y Estados Unidos no se hablaban, ¿ya? Y Kissinger fue a China en un viaje secreto. Él estaba en Pakistán, se hizo el enfermo durante un día, y ese día que él estaba enfermo en cama, lo tomaron en un avión secreto y lo llevaron a China a hablar con Mao Zedong. Y ese es el primer viaje que permite que un año después el presidente Nixon pueda ir a Estados Unidos y pueda empezar esta relación comercial con China. ¿Por qué China quería tener de aliado a Estados Unidos? Por la misma razón que Estados Unidos quería tener de aliado a China, porque tenían un enemigo común que era la Unión Soviética, ¿ya? Esa es la razón por la cual esto no era por dinero ni por exportar, era por defenderse de Rusia. ¿Okay? Y han pasado 50 años y un poquito más desde aquel día en que China exportaba 0 a Estados Unidos y Estados Unidos exportaba 0 a China. Y hemos llegado, ¿cierto?, a lo que nos contaban acá los profesores, a cambiar el mundo. Lean ese libro porque les va a permitir entender la cultura de China, les va a poder permitir entender el pensamiento de los chinos. Es muy distinto la manera que tiene el occidental, que somos nosotros, con respecto a la mentalidad oriental, ¿ya? El libro, y aquí termino, da 2 ejemplos, y se refiere a los juegos de estrategia. En Occidente nuestro juego de estrategia mental, ¿cierto?, es el ajedrez. El ajedrez es un juego de ataque directo donde lo que queremos, ¿cierto?, es matar al rey a toda costa. Y el juego de estrategia en China se llama Go. No sé si lo conocen, ¿ya? Es totalmente distinto. El Go lo que hace es que trata de rodear al enemigo y no necesariamente ganarle, sino que lo que hace es que lo va rodeando, le va cerrando los caminos, y al finalmente la victoria no es por un ataque directo, sino que es porque lo ataca por el lado. Y eso es lo que nosotros conocemos en el vulgo como la paciencia china, ¿ya? El chino va por el lado, por el lado, por el lado. Miren lo que hizo ahora Xi Jinping. Estados Unidos lo atacó de frente, invitó al presidente de España, hizo un preacuerdo de libre comercio con Corea, con Japón, diversificó las exportaciones mucho antes, de hecho consolidó con el bloque del sudeste asiático. Hoy día Estados Unidos no es el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, de China, es el sudeste asiático. Entonces, los gringos han estado paviando y los chinos han estado moviendo las piezas del Go silenciosamente, y hoy día los tienen ahí bastante, digamos, incómodos. Así que bueno, gracias por invitarme. Si quieren hacer alguna pregunta, yo he estado en China algunas veces, conozco la realidad allá, he estado en Estados Unidos también, así que felices de compartir más experiencias. Gracias. Bien, hemos tenido 3 excelentes exposiciones con distintos sabores, con distintos colores. Y bueno, y dado la utilidad extra que está teniendo la empresa, una donación extra a la facultad. Bien, vamos a dejar abierta a la audiencia alguna pregunta que quieran hacer y para que se respondan aquí los estimados colegas. ¿Necesitan un micrófono? Allá tenemos al profesor Leopoldo que nos va. ¿Cómo están? Gracias por la presentación a todos los...
Pero con respecto a los aranceles con China, yo tengo una duda de competencia leal de China. Efectivamente, China mueve sus piezas y lo podemos ver un poco en nuestro mercado local. Por ejemplo, en los centros de las ciudades chilenas, ¿ya? Se están llenando de mall chinos. Evidentemente a los chinos no les vamos a poner un arancel, ¿no es cierto? Pero al menos les podríamos obligar a pagar el IVA. ¿No sería el equivalente? ¿Ya? Y si no lo hacemos, tenemos esta competencia desleal. ¿Y qué está pasando? Pequeños negocios se están obligando a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfrentarían esa situación? Gracias, profesor. El profesor Sáenz está tirando la pregunta al resto de los expositores. El problema que tiene China, y que probablemente es lo que no les gusta a Estados Unidos, es que es una economía de mercado estatista. ¿Ya? Estatista en el sentido de que una empresa china es prácticamente imposible que no tenga participación del Estado chino. Cuando una compañía china se endeuda con un banco chino que es un banco estatal. ¿Ya? Entonces, eso, claro, cuesta entenderlo porque si China quiere potenciar una industria, lo va a hacer. Si quiere favorecer a un cierto sector y darle financiamiento con tasas de interés bajas, bueno, lo puede hacer. Entonces, obviamente que eso rompe con todas las reglas del comercio internacional y lamentablemente Estados Unidos, que podría haber llevado estas cosas a la OMC, también Estados Unidos destruyó la credibilidad de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿dónde va a llevar su alegato si el organismo, ¿cierto?, que se creó para este tipo de diferencia, el mismo Estados Unidos lo destruyó? ¿Ya? Respecto de Chile, y yo creo que todos van a compartir, nosotros no tenemos mucho que hacer. Fíjese usted lo que pasó con el arancel que le quiso poner el presidente Boris a las bolas de acero. ¿Cuánto duramos con el arancel de las bolas de acero? Nada. ¿Quién pagó el costo de las bolas de acero? Todos los demás exportadores de productos agropecuarios, porque nosotros tuvimos sanciones. Entonces, aquí la única manera de poder tener, no hay que olvidar que China es el 35% del destino de nuestras exportaciones, hay que tener diplomacia y buenas relaciones, no hay otra forma. Nos gusta o no nos gusta, la carretera aquí Survía de los chinos. Yo acabo de estar hoy día en la mañana en Luninar, en Luz Parral. La compañía eléctrica es de los chinos, CGE es de los chinos, la mitad de la fruta de Curicó, la cereza es de los chinos. Tenemos que buscar una manera de llevarnos bien con los chinos, si no hay otra forma, ¿ya? Y si les tenemos que aguantar los malls, bueno, se los tendremos que aguantar. Por lo demás, yo compro ahí, son bastante buenos, ¿eh? Don Arcadio, arriba. Arriba. Acá. Ok. Hola, profesores. Soy Sebastián, estudiante de Magíster en Economía. Bueno, mi pregunta va porque el otro día escuchaba a Stiglitz, premio Nobel de Economía, decir que para él lo que está haciendo Donald Trump no está justificado en la teoría económica y de hecho era como un poco ofensivo las políticas que él estaba tomando. Y en ese sentido yo me voy como en el rol de nosotros como economistas, cómo nosotros podemos evitar que esos discursos populistas lleguen al poder, cómo nuestro rol comunicacional poder transmitirle a la sociedad, ¿cierto?, que estas ideas, estas políticas son peligrosas para los países. Quizás, como decía el caballero, para nosotros puede ser beneficioso como chileno, pero que quizás si un político chileno quiere hacer sustitución de exportaciones ya no sería tan bueno para nosotros los chilenos. Esa es mi pregunta. ¿Qué rol podemos tener nosotros comunicacional en la sociedad para evitar que esos discursos lleguen al poder? Eso, muchas gracias. Sáenz dice que tiene la respuesta para eso. No, solamente reafirmar lo que decía Maximiliano. Nosotros tenemos poco que hacer. Somos una economía muy pequeña en el contexto internacional. Como les decía, representamos ni siquiera el 0,3%. Entonces, comercialmente
hablando es muy poco lo que podemos aportar en términos de negociación. Fíjense, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en el mercado de la cereza? Si 97% lo compra China. Ya tienen un poder monopsónico sobre nosotros increíble. No han hecho ganar harta plata, pero eso ya a lo mejor ya se acabó. Entonces uno está viendo, por ejemplo, cómo los chinos están comprando campos cereceros, ya entendieron cómo era el negocio y frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, entonces, ahora, ojo con esto de la comunicación, porque el mismo premio Nobel, ¿ya?, ha apoyado cuestiones bastante descabelladas. Y a modo de ironía, ya las ironías de la historia, de la política, hoy día vemos a los demócratas defendiendo el libre comercio, ¿ya?, y a los republicanos, ¿no es cierto?, subiendo las tarifas. Entonces, esa es una de las ironías de esta cuestión. Entonces, y lo vemos también acá en Chile, ¿no es cierto?, los que más se oponían al libre comercio, ojo, que eso pudo haberse traducido en un cambio en la política de libre comercio de Chile. O sea, nosotros tuvimos, acuérdense, TPP-11, ¿no es cierto?, todos los ataques que sufrió, ¿no es cierto?, cuánto costó. Estuvimos también, ¿no es cierto?, un señor Ahumada, ya estuvo a punto de llevar su agenda proteccionista al punto de, oye, desconocer tratados de libre comercio ya firmados por Chile. Y hoy día esas mismas personas, ya, no estoy defendiendo a Trump con esto, sino que sencillamente mostrando un poco, respondiendo a la pregunta de la comunicación. Acá, obviamente que la economía se tiñe también de la política y uno tiene que saber leer los subtítulos. Y claro, en términos teóricos y en términos empíricos, la apertura de la globalización comercial le ha hecho bien al mundo y a Chile en particular. O sea, nosotros nos ha ido bien abriéndonos al resto del mundo y teóricamente, ¿no es cierto?, los estudiantes ya de más de curso, más de... ¿no es cierto?, uno obtiene beneficios en términos de intercambio, ¿no es cierto? Si yo tengo naranja y quiero pera, ya por el solo hecho de darle una naranja a alguien que tenga pera, ¿no es cierto?, aumento mi bienestar. Y lo otro es la especialización, nos permite a todos producir más de todo, al mundo. Entonces, la experiencia y la teoría nos dicen que, claro, la globalización, la apertura comercial es beneficiosa para todos. Pero claro, pero la política no es solamente técnica, ¿no? Y acá, como les explicaba, es otro libro que tienen que leer. Ya van con dos libros. Uno el de Kissinger, ¿no es cierto?, y el otro de Roderick, ¿ya?, que hablaba de este trilema, ¿ya? Este trilema, o sea, no se puede tener las tres cosas a la vez, ¿ya? Y aquí obviamente la forma en que se conduce Estados Unidos responde también a los votantes, o sea, los que llevaron a Trump al gobierno son, ¿no es cierto?, los que le pedían a Trump que fuera más proteccionista. ¿Por qué? Porque han sido los sectores perdedores en Estados Unidos de la globalización. Entonces, China no tiene ese problema porque es una dictadura, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que hay que tener en cuenta en esta discusión. Gracias, profesor. Muy asertivo los comentarios, como a veces, por razones más políticas y dogmáticas incluso, se cambia de posición respecto a un mismo tema. Stiglitz lo ha hecho permanentemente, digamos así, lo hemos visto en las palestras, como también, como muy bien decía el profesor, ciertas situaciones en Chile también han demostrado esa situación de
para algunas cosas me conviene el libre mercado y para otras ya no me conviene el libre mercado o una economía más globalizada. Entonces esas cosas, sobre todo para los más jóvenes, tengan cuidado cuando lean, cuando escuchan, cuando prendan el televisor y analicen, digamos, ciertas situaciones que a veces nos presentan como verdad y son distintas a esas verdades. No sé si habrá otra pregunta o algún otro profesor quisiera comentar. Ahora. Sí, bueno, como estudiante del Magíster en Economía, me siento apelado. Entonces, yo creo que también la respuesta es que efectivamente la gran mayoría de los economistas en este minuto no encuentran una razón para justificar el éxito de una política de sustitución de importaciones. Eso es un hecho. Entonces, si tú como alumno del Magíster en Economía tuvieras que dar una opinión técnica, probablemente estaría alineado con eso. Ahora, el mundo es mucho más grande que la economía y los intereses particulares a veces priman sobre los generales, y eso también es algo que nutre tu formación, entender lo que es así. Pero desde tu disciplina debieras siempre responder técnicamente. Esa es mi recomendación. Pero entender que el mundo es más amplio, ¿no es cierto? No se define por una disciplina en particular, ni una forma. A veces se define de forma por el poder, generalmente, ¿no es cierto? Eso. Maximiliano. Sí, yo quería comentar lo que decía el profesor Sáenz respecto al TPP-11. Hoy día todos queremos que Estados Unidos nos baje el 10% de los impuestos que nos grabó. Pero el TPP-11, que costó en Chile, fue bien cuestionado porque no lo querían aprobar, ¿no es cierto? Estaba la side letter y todas estas cosas que el gobierno chileno quería y que al finalmente estaban haciendo trabas para que este tratado se firmara. Son 11 países del Pacífico. El TPP significa Trans-Pacific Partnership, que libera de aranceles a Chile, por ejemplo, para entrar en Malasia, Vietnam, Japón, Canadá. El TPP-11 también estaba Estados Unidos, pero en el primer gobierno de Trump, en el 2017, Estados Unidos se salió del TPP-11. Australia, Nueva Zelanda, son países que Chile entraba con aranceles. Y en el caso particular nuestro, de los exportadores de carne de cerdo, nos fue muy bien, el profesor Sáenz, porque nosotros entrábamos a Japón con arancel. Y el 30% de las exportaciones de Coexca y de toda la carne de cerdo chilena estaban grabadas con arancel. Fíjense que habían ciertas incluso artimañas para poder entrar a Japón libre de arancel. Y se hacían ciertos productos con mix que estaban como medios autorizados, entonces de esa manera nosotros podíamos ser competitivos en Japón. Pero hoy día entramos, gracias al TPP-11, a partir recién del año 2022, con arancel cero. Eso ha permitido que Chile sea muy competitivo en ese mercado. Otra cosa que no se ha dicho, bueno, ya que citó el premio Nobel del año 2024, ¿cierto? Johnson, Robinson y el otro que nunca lo puedo pronunciar, Asimov. Este premio Nobel es muy interesante porque otro libro, ¿cierto? ¿Por qué caen los países, ¿no? ¿Por qué caen las naciones? Este libro es muy interesante porque dice algo que los economistas institucionalistas, que no son los señores que están aquí, siempre estuvieron muy desprestigiados, ¿no? Pero recién se le dio el premio Nobel a esta gente porque ellos dicen lo siguiente, dice, los países no fracasan por ubicación geográfica, por clima, por raza, sino que fracasan porque las instituciones son débiles. Y habla de dos tipos de instituciones, las instituciones inclusivas y las instituciones extractivistas. Entonces dice que los países que les va bien son los que tienen instituciones inclusivas. Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar qué tipo de instituciones tenemos nosotros como país. Estados Unidos, todo su éxito parte de la institucionalidad norteamericana. Piensen ustedes que en Estados Unidos la Constitución es la misma que está desde la fundación del país y se le han hecho muy pocos cambios. Eso habla de unas instituciones sumamente fuertes. Probablemente lo que vemos hoy día con el presidente Trump es una pérdida o un retroceso en ese sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver como país, para que nos vaya bien, es fortalecer las instituciones de Chile. Y hoy día, si me preguntaran a mí qué tiene que hacer
una empresa chilena o una industria en Chile para ser competitivo y salir de esta trampa de los aranceles es tener, ¿cierto?, un apoyo de políticas públicas que permitan que las compañías chilenas sean competitivas. Especialmente hoy día, por ejemplo, ¿qué es lo que nos resta competitividad a nosotros? La permisología. Si usted quiere emprender un proyecto en Chile, esto lo veíamos con los alumnos del MBA el fin de semana de evaluación de proyectos, es que no es solamente hacer el Excel y a ver si es que esto tiene más positivo o más negativo. La etapa de preinversión e inversión hoy día en Chile, que son todos los permisos que uno requiere para poder emprender un proyecto, son a lo menos 4 años. Si usted produce cerdos, son 6. Si yo me comparo con Brasil, que es el país latinoamericano con el que nosotros competimos en los mercados internacionales, a Brasil le toma exactamente 30 días conseguir los permisos para poner una granja de cerdo. A nosotros nos cuesta 6 años. Entonces, hoy en la mañana, Luz Linares, ¿cuál era la conversación que teníamos con los directivos de esa compañía? Necesitamos que nos lleven la energía trifásica desde aquí, desde la carretera de Linares al plantel de cerdos que tiene Coexca en San Javier, son 22 kilómetros. No hay energía trifásica, estamos generando con equipos electrónicos a petróleo con un sobrecosto de 400 millones de pesos al año. ¿Sabe cuánto se demora Luz Linares en poner la energía trifásica en la planta nuestra? 2 años, a contar de hoy día. Ellos se demoran 4. El resto del tiempo es lo que se demora el MOP y Vialidad en entregar los permisos. Entonces, así es muy difícil hacer negocio y es muy difícil que a las empresas chilenas les vaya bien. Entonces, lo que necesitamos no es que el gobierno chileno le pase plata a las empresas chilenas como lo hace el gobierno chino. Lo que necesitamos es que se generen las condiciones para que las empresas chilenas sean competitivas. Tampoco estamos hablando de bajar salario, ni decir, oye, no las 40 horas. Esas cosas están bien porque generan bienestar. Lo que queremos, ¿cierto?, es ser competitivos en otras materias, sobre todo lo que es la permisología. Eso. Gracias. Una última pregunta. Hay 2 preguntas ya. Vamos a partir por el lado izquierdo. Ahí va el micrófono, por favor. Ya, voy a excluir a la última persona de la respuesta porque se anticipó a mi pregunta. Hoy día hay una coyuntura que tiene que ver con unas elecciones acá en Chile, están con las primarias, están discutiendo un montón de personas con distintas ideologías, un poco apuntando a lo que también preguntaba ahí la persona desde arriba con el tema comunicacional. Si ustedes fueran asesores de candidato o de precandidato, dada la coyuntura que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, ¿qué le aconsejarían? No se peleen, por favor. Gracias por la pregunta. Yo voy a partir, profesor Sáenz va a terminar después. Bueno, si es que los aranceles efectivamente se ejecutan, lo que vamos a tener problemas económicos internacionales. Por lo tanto, ya tenemos escaso crecimiento, 2% con suerte en Chile, entonces lo que necesitamos es más inversión. Y la época, cuando hay más incertidumbre, hay menos inversión. Entonces esa incertidumbre que es externa, que no podemos hacer mucho, salvo capturar algunos beneficios, algunas industrias que son afortunadas, en general, en contexto agregado, no va a ser un buen año 26, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos es reducir la incertidumbre en Chile, y eso significa tomar medidas como la que decía Maximiliano, incentivar la inversión. Hay un proyecto de bajar los impuestos a las empresas que probablemente es algo que sería positivo en un contexto el que podríamos enfrentarnos. Hay que tratar de crecer o lo que más se pueda en un contexto donde ya venimos muy mal. El crecimiento potencial de Chile es bajo, este contexto no nos ayuda, tenemos que internamente ordenarnos y fomentar la inversión. Eso es lo único que una persona podría hacer. Eso es difícil porque hay que ponerse de acuerdo, ¿sí?
Profesor Sáenz. Ya. Me acordé del estoicismo a partir de tu pregunta. ¿Qué es lo que dicen los estoicos? Dicen que uno tiene que focalizarse en lo que uno puede hacer, ¿ya? Y ahí lo relaciono también con una pregunta anterior y con la respuesta que da Maximiliano. O sea, nosotros comercialmente, en términos de negociación, yo creo que Trump ni siquiera se sabe el nombre de Chile, ¿ya? O sea, no tenemos nada que hacer ahí, ¿ya? Entonces lo que tenemos que focalizarnos justamente en lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros frente a cualquier coyuntura, no frente a esta solamente, lo que tenemos que invertir el tiempo, las cabezas, nos tenemos que focalizar en fortalecer la economía chilena, en fortalecerla. Nosotros nos hemos ido debilitando a través del tiempo, o sea, llevamos 10 años ya más o menos con un Producto Interno Bruto per cápita estancado. O sea, nos salimos de los 15.000, estoy hablando no a paridad de poder de compra, que se dice que tenemos 25.000, 30.000, no, son dólares, o sea, uno dividiendo el Producto Interno Bruto de Chile, que son más o menos 300.000 millones de dólares por 20 millones de personas, tenemos 15.000 dólares, y de eso no hemos salido desde el 2014, llevamos 10 años más o menos ahí, subimos un poquito, después bajamos, subimos un poquito, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hace 10 años, y hay que preguntarse, bueno, ¿por qué llevamos 10 años así estancados? Bueno, una de las cuestiones es, apuntó muy bien ahí Maximiliano, es la permisología. Si en la industria de cerdo, ¿no es cierto?, 6 años, 6 años, bueno, usted ve un proyecto minero, por ejemplo, 10 años, 12 años de permiso. Es una cuestión kafkiana, el número de permisos, no me acuerdo cuánto era, 4.000, algo así, una cifra así, ya nos hemos ido llenando de permisos. A eso es lo que los periodistas le acuñaron esta frase, la permisología. Entonces, eso es lo que podemos nosotros, esa es una de las cosas que podemos hacer. Lo otro también, o sea, tenemos un sistema tributario que además de ser castigador de la inversión, nosotros en el 2014 tuvimos una que en su momento se discutió, se avisó, la gente dijo, ¿no es cierto?, esta reforma va a complejizar el sistema y además va a ser castigadora de la inversión. Y bueno, se hizo, ¿no es cierto?, y hoy día estamos viendo también las consecuencias. O sea, la inversión es la inversión, para reactivar la inversión tú necesitas dos cosas. Uno, sacarle permiso, que la tiene ahogada, y dos, disminuir, por ejemplo, el impuesto a las utilidades reinvertidas. Cuando al empresario hoy día, al empresario, un empresario cualquiera, le da lo mismo si comprar una máquina o comprarse un auto nuevo. Porque en términos de impuesto hoy día es prácticamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hace cualquier ser humano? Dice, bueno, yo me merezco hoy día un auto, ¿para qué voy a reinvertir? Entonces, la política, o sea, obviamente que si uno quiere fortalecer la economía chilena, una cosa son los permisos y la otra son los impuestos a las empresas. Eso. Gracias, doctor Sáenz. Voy a hacer una acotación aquí. Hay un estadista europeo que hace muchos años dijo lo siguiente, y esto está asociado con los problemas que han tenido a veces los empresarios para abrir negocios, las tasas de impuestos altas, a veces formas de pensar que la solución está generalmente en la redistribución de la riqueza, que a veces es bueno, por supuesto que es bueno que se redistribuya hacia los más desvalidos, que han sido las políticas de casi todos los últimos gobiernos, digamos, y no quiero hablar de ningún partido político ni gobierno particular. Ha habido muy poco focalización en lo que es crecimiento económico. Entonces ese es un gran problema que tiene el país, digamos, y personalmente yo lo he estado diciendo por varios años en distintos medios respecto a la necesidad de preocuparnos del crecimiento económico. Y voy a leer lo que dijo este estadista, no quiero dar el nombre para que no nos sesguemos con lo que dice, digamos, pero
Dice, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros los miran como la vaca que hay que ordeñar, pensando en impuestos, me imagino. Y muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro. Sin inversión, sin crecimiento, va a ser muy difícil que salgamos de la pobreza también. Porque cuando hay inversión, cuando hay crecimiento, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, más impuestos. Y con más impuestos, lógicamente, que podemos lograr responder de mejor manera a las necesidades de los más desvalidos, que en Chile también no deja de preocuparnos, digamos. Además que tienen un problema de empleo serio, la fuerza de trabajo es alrededor de 10 millones de personas, donde hay alrededor de casi 900.000, casi 1 millón, casi un 10%, ¿no es cierto?, que están desempleadas y donde más del 30% son desempleos informales. Imaginen lo que significa eso en 20, 30, 40 años más. Los que están aquí van a tener que financiarle a esas personas sus jubilaciones porque el Estado de Chile no va a tener dinero suficiente para apoyar a aquellas personas que muchas veces no tienen previsión y no tienen salud. Así que ese es otro elemento también que es importante. No sé si hay una última pregunta para acá. El micrófono, por favor, ya viene el micrófono. Estamos sacándole trote a Miguel. No sé si esté bien formulada la pregunta, pero ¿qué sector económico de Chile se vería perjudicado por los aranceles? O sea, si es que alguno se vería perjudicado, dependiendo de qué sector político ganara la carrera presidencial. Respecto a los aranceles, primero quedó excluido todo lo que es la parte minera, ¿no? Y eso es el 54% de las exportaciones de Chile a Estados Unidos, y madera. Por lo tanto, estamos hablando del 46% que quedó grabado, con este 10%. Y ahí yo te diría que hay 4 productos que son que se les va a complicar mucho la historia. El primero son los salmones. Las exportaciones de salmones chilenos a Estados Unidos hoy día deben estar representando algo así como el 60% de las exportaciones de Chile. El salmón es un producto fresco que llega a Estados Unidos en avión. No se puede congelar, pierde la calidad. Mercado sustituto para el salmón, todo el mundo dice Europa. Pero a Europa no se puede llegar porque Europa se abastece de Noruega. Y Noruega desde Oslo tiene un costo logístico para Europa de 0,20 centavos de dólar por kilo transportado. Chile para llegar a Europa tendría un costo logístico de $2,50. Entonces es prácticamente imposible. De hecho, yo creo que los salmones son los más complicados. Después está la uva de mesa. La uva de mesa, el 66% de la uva de mesa de Chile se va a Estados Unidos. Y no hay mercado sustituto para eso. Y después tienen las manzanas, que el 45% de la producción de manzanas de Chile se va a Estados Unidos, y finalmente los arándanos, que debe ser un 45%. Esos son los productos que están más complicados y que es muy difícil de recolocar esas exportaciones. Entonces hay que poner la fuerza en que esto se resuelva ahí. Yo creo que eso es un poco. No entendí la pregunta de los sectores políticos, disculpa, no entendí esa. Pero una pregunta, Maximiliano, porque uno lo que podría decir, ¿no es cierto?, desde la economía es que lo que nos interesa a nosotros es el precio el precio relativo, o sea, cómo quedamos nosotros respecto a nuestros competidores en Estados Unidos. Y tengo 2 preguntas ahí, porque por ejemplo tú hablas de los salmones y tú conoces más la industria, pero yo desde afuera sí me dije, oye, pero los bueno, si no comen salmones chilenos, ¿qué salmón comen los gringos? ¿O van a dejar de comer salmón? Porque a los noruegos ellos le subieron a, no sé, un 20, un 25%. ¿Ya? Entonces, no sé, a lo mejor yo no estoy considerando sí, algo... Hay una entrevista del presidente de Salmones de Chile el domingo, ¿ya?, en el Mercurio, y él decía que en estos momentos las compras están detenidas. O sea, los compradores de salmón en Estados Unidos cancelaron las compras hasta que esto no se resuelva, porque no tienen cómo traspasarlo a precio. Entonces la propuesta es, porque no es dividámoslo 5 y 5. ¿Ya? Ya. Pero o sea, Chile tampoco quiere. O sea, no es que o sea, el consumidor americano entonces estaría sustituyendo salmón
por otra proteína, por otra carne, por otra carne. no sí. por salmón. Claro. Ya, perfecto. Y la alternativa que tiene Chile para el salmón es Brasil. Brasil tiene hoy día un consumo importante. China también tiene una demanda creciente por proteína premium, pues esta es una proteína cara. O sea, es 5 veces, 4 veces el precio del cerdo. Pero el problema es que este producto se vende fresco y la logística es muy cara, entonces no es tan fácil de reorganizar. Interesantes puntos de vista a todas luces. Esto me recuerda, para cerrar, digamos, a pesar que no está completamente dirigido al tema de aranceles, también hay medidas fitosanitarias que de repente las empresas que exportan tienen que tomar en cuenta, si no se pueden cerrar ciertos mercados. Y eso me recuerda, dado que me estaban hablando de mi barba, cuando yo estaba estudiando mi doctorado en Estados Unidos, salió el problema de las tribuitas contaminadas con cianuro. Porque a veces uno dice, oye, vamos a otro lado, digamos. ¿Y qué ocurrió ese día, digamos? En ese tiempo, en esa época, pues no en ese tiempo, en esa época, el pavo, no, casi el medio kilo, ¿no es cierto?, de uva valía como $2. Al día siguiente valió $1. Pude comprar uva porque era estudiante, no me alcanzaba dinero, digamos. Y al día siguiente no había uva, no había manzana, no había ninguna fruta chilena. Y aquí los que tienen un poquito más de edad se acordarán, o me contaron a mí, porque yo estaba estudiando como bueno obrero de la educación, me decían que andaban los camiones regalando las uvas en los colegios, en las casas, porque no había manera de colocar esa uva en los mercados internacionales, digamos. Y por lo tanto la cosa puede ser drástica, digamos. Es decir, si se cierran los mercados, sobre todo un mercado tan potente como Estados Unidos, ahí fue extremo, por supuesto, pero solamente para hacer notar la relevancia del mercado norteamericano en algunos sectores de nuestra economía. Bueno, yo creo que hemos tenido una jornada interesante, digna de repetirse. Démosle un aplauso a los colegas, profesores. También quiero agradecer a todos y todas ustedes que nos han estado acompañando muy atentamente el día de hoy y a todo el equipo organizador de la Facultad de Economía y Negocios que siempre estaban alertas para responder a estas demandas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra economía regional. Muchas gracias.